días a todos, bienvenidos. La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria tiene hoy el gusto de compartir con ustedes un tema importante en los tiempos que vivimos. Hoy vamos a hablar de arte, literatura y humanismo en la era del COVID-19. Realmente nos está haciendo falta tener otra mirada de lo que estamos viviendo. Por eso lo voy a dejar ahora con Manuel, que nos va a dar la secuencia de cómo va a ser esta charla y cómo vamos a comunicarnos hoy en esta hermosa oportunidad que nos da este webinar. Manuel. Muchas gracias, Julián. Buen día a todos, bienvenidos. Bueno, desde la sección de enfermedades obstructivas esto surge un poco como un experimento, que bueno, el origen ahora Walter nos va a comentar. La idea es hacer dos presentaciones, la primera por el doctor Juño y la segunda por el doctor Ancochea, nuestro invitado extranjero del día de hoy. Y surge después de un 2020 muy especial para todos. Creo que esta es darle una nueva mirada, un nuevo enfoque a un tema por ahí súper ya repetido, que por ahí nos cansa un poco, y bueno, refrescar algunas visiones sobre el tema. La idea es que después de la presentación del doctor Ancochea demos un espacio a preguntas del auditorio para poder transmitir a los disertantes, charlar un poquitito sobre sus presentaciones, y después de eso va a cerrar el doctor Mataruco con algunas recomendaciones literarias. Walter, ¿querés comentarnos un poquitito cómo es que todo esto surgió? ¿De dónde sale la idea? Sí, buen día a todos. Bueno, básicamente esta idea surgió el último día de nuestro Congreso Nacional, un domingo a la mañana, cuando me puse a ver el programa y vi que había una disertación del doctor Ancochea, que fue presentada en este caso por Eduardo Giugno, donde al margen del tema que nosotros estamos acostumbrados, diagnóstico, tratamiento, EPOC sí, EPOC no, EPOC en España, me sorprendió algunas cosas que el doctor refería básicamente sobre la cultura, una cosa que a todos nos gusta, que es alabar nuestra comida en nuestros vinos, a pesar de que ellos tienen y muy buenos también. Y por otro lado, un poco la presentación de un libro que habla de testimonios de personas y una mirada un poco más humanista y holística de lo que debería ser, por lo menos para nosotros, la conjunción de muchas actividades para llevar a cabo todo el desarrollo de esta pandemia. Así que, bueno, en eso me ocurrió, lo consulté a Eduardo consultó al doctor y decidimos hacer como vos dijiste, experimento que, bueno, veremos cómo sale y vamos a darle una vista diferente para que nos vean a los médicos no solamente como inyectadores prescriptores solamente. Así que bueno, ahora le doy el paso a Eduardo para que hable de su tema. Básicamente, como ustedes saben, Eduardo es profesor adjunto de Neumonología de la Facultad de Medicina y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor para mí compartir esta mañana con amigos, con Julián, con Walter y especialmente con Julio. Para mí es un placer compartir una mesa con él, a quien considero, además de todos sus méritos profesionales, de la innumerable cantidad de libros que ha escrito, de artículos publicados y de proyectos y cosas que ha llevado a la práctica, creo que además de todo eso, o sea, además de ser un excelente médico, es una excelente persona, además de todo eso, es un maestro, es una persona coherente que ha demostrado muchas veces ser un verdadero humanista, así que muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, yo la verdad que voy a hablar de un tema que no he hablado más que de entre casa alguna vez con algún amigo o con algún familiar, que es el tema de la pintura y la medicina. Entonces, bueno, quería empezar comentando que los vínculos entre el arte y la medicina se sitúan en la más remota antigüedad, desde siempre. Las relaciones
han sido y son constantes. La ciencia médica, la práctica de la medicina en sus fases de diagnóstico, de prescripción, la cirugía, la anatomía, en los hospitales, la enseñanza de la medicina, siempre todo esto ha sido protagonista de numerosas obras artísticas. Ustedes saben que además, no solamente la pintura, sino que la música, las óperas, hay un contexto vinculado a la medicina desde siempre. Y bueno, ¿y por qué hay interés en poner en relación las obras de arte con la historia de la medicina, con la historia de las enfermedades? Bueno, la medicina es el primero y el más poderoso medio de prevención del hombre con respecto a su naturaleza vulnerable. En cuanto al arte, puede decirse que también este es uno de los instrumentos más poderosos que el hombre tiene para expresar su propia condición. En consecuencia, no en vano, arte y medicina se nutren de un mismo fondo común, y este fondo común es el humanismo. Así que me parece que, como ustedes ven, hay toda una relación entre el arte, la medicina, la neumonología y el humanismo. En un momento determinado de la historia, ustedes saben que las fronteras entre la medicina y la magia eran muy confusas, había cuestiones que estaban relacionadas con la superstición, había todo un mundo de fantasías e imaginación, y a veces los pueblos primitivos y las sociedades antiguas pensaban que las enfermedades estaban en fuerzas sobrenaturales o en demonios, y que todo aquello podía curarse por medio de ritos mágicos, de brujas o de curanderos. Bueno, por suerte, todo esto fue cambiando, aparecieron grandes médicos a lo largo de la historia que, bueno, mostraron un camino más científico, algo que tenía que ver con la realidad y no con la superstición, y bueno, y así la medicina fue avanzando, por supuesto, a lo largo de los siglos, y en los últimos años, contando ya con otros métodos más sofisticados, obviamente que ha pegado un gran impulso. Pero nosotros vamos a referirnos hoy no tanto a la medicina, sino a qué ha pasado con el arte o con la pintura, o cuándo nació la neumonología. Bueno, mi idea es que la neumonología está presente desde los orígenes mismos del hombre. Si nosotros vemos este fresco de Bartolo di Freddi, que está en la Colegiata de San Gimignano y que pintó en 1365, esto lo que significa es, de alguna manera, yo voy a leer textual la frase bíblica, que es el Génesis, es el comienzo, por lo menos para la civilización occidental del mundo, y el Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, este fresco medieval, en ese lugar tan hermoso que es San Gimignano, nos muestra esto. Este es el comienzo de la neumonología. En cuanto hay aire, en cuanto hay pulmones, hay intercambio del aparato respiratorio con el medio ambiente, este es el comienzo de la neumonología. Entonces podríamos decir que la neumonología existe desde que existe el ser humano. Bueno, voy a hacer un comentario al margen vinculado también a la literatura, un comentario que hizo Jorge Luis Borges, que dijo: creo que la teología como literatura fantástica es la perfección del género. Así que bueno, ustedes tómenlo como quieran, pero me parece que es muy interesante el comentario de Borges. Vamos a seguir con otra pintura. Este es un pseudo retrato de Hipócrates, es una miniatura de la primera mitad del siglo XIII que está en Florencia, en la Biblioteca Médica Laurenciana. Hipócrates, bueno, además de esa frase maravillosa que la vida es breve, la ciencia extensa, la ocasión fugaz, la experiencia insegura y el juicio difícil, habló del neuma del aire. Este se inspira por los pulmones, este aire junto con la sangre se encuentra en las arterias y esto produce el calor del cuerpo que es indispensable para la vida.
O sea que, como ustedes ven, plantea que prácticamente el acto de respirar es fundamental para poder vivir, como todos sabemos, por supuesto, pero había que plantearlo 2400 años atrás. Además, hizo una descripción muy interesante sobre el asma. Dijo que el asma se acompañaba de tos, de ahogos, de sudores, de respiración entrecortada. A veces aparece con ortopnea, el paciente no puede permanecer acostado. Bueno, así describe el asma Hipócrates, y la verdad que es absolutamente interesante. Y hay un antecedente literario de la expresión asma que aparece por primera vez en el poema épico de Homero, la Ilíada, donde se habla de asma por primera vez en un libro. Así que, como ustedes ven, todo esto, la literatura, la pintura, Hipócrates, la medicina más científica, es realmente absolutamente interesante. Quería seguir con la historia de Añodice, que es la primera mujer médica. Acá ustedes ven una pintura donde ella se va desvistiendo porque tiene que demostrar que es mujer, y lo otro es como una escultura que hay en la Facultad de Medicina de París. Añodice quería estudiar medicina, y en ese momento la ley griega no permitía a las mujeres estudiar medicina. Entonces ella le dice a su padre que quiere ser médica, y el padre dice: tenés una sola manera de ser médica, es disfrazarte de hombre y simular ser un hombre. Bueno, así hace ella, se hace pasar por un hombre, y se recibe de médica sin revelar su verdadera identidad. La cuestión que hubo mucho conflicto, hubo muchos problemas. Ella tiene que desvestirse ante el consejo médico y demostrar que es mujer y que podía ser tan buena médica como cualquier hombre, y un año más tarde, o sea, en el año 349 antes de nuestra era, el Consejo Ateniense modifica la ley que permite a las mujeres ejercer y estudiar la medicina. Así que me parece que esto es un hito donde ya en esa época se revela y se muestra la importancia de la mujer, y creo que en esta época, en este siglo, donde la mujer está, por supuesto, que recuperando los derechos que siempre tuvo y de alguna manera enfrentando a esta cultura patriarcal, me parecía interesante reivindicar la figura de Añodice como primera mujer médica. Siguiendo con el arte, me parece interesante, por supuesto, nombrar a Leonardo. Leonardo decía que los pulmones depuran las sustancias tóxicas, así que de alguna manera aquí está su relación con la neumonología. El famoso hombre de Vitruvio, donde demostró que el hombre coloca sus pies firmemente en el suelo y estira sus brazos, y que el esqueleto puede ser una roca, pero tiene una frase más allá de esta pintura que también hace, que se aprecia a la derecha del corazón y los pulmones. Tiene una frase que me parece realmente lindísima, y Leonardo dice que la expansión de los pulmones al respirar es como el flujo y el reflujo del mar. Y la verdad que creo que, además de todas las cosas que hizo Leonardo, esta frase es una frase muy poética que me encanta. Y bueno, estas pinturas están en la Galería de Arte de Venecia, y Leonardo, bueno, como todos ustedes saben, que soñó con muchas cosas e intuyó cómo funcionaba el cuerpo humano, así que me parece que también tiene un rol importantísimo en la historia de la pintura y la medicina. Y ya nos vamos acercando al medioevo. Acá tenemos esta pintura que todos ustedes la conocen muy bien, que es el Nacimiento de Venus de Botticelli, que está en la Galería Uffizi en Florencia. Y el Nacimiento de Venus se escribe en la sensibilidad propia del Renacimiento. Acá hay una cosa que es realmente importante, porque en la antigüedad había demasiados mitos, y había, durante todo el medioevo, en realidad, había digamos, una concepción teocentrista. En realidad, todo se basaba alrededor de Dios, o Dios era el centro de todo, y este renacimiento,
este humanismo antropocéntrico es la ruptura con la concepción medieval y se hace una verdadera defensa del humanismo donde el hombre pasa a ser el centro de la vida y ya no las cosas divinas o de otro tipo. Y por supuesto que ahí jugó un rol clave el poder social que tenían los Medici en Florencia, porque los artistas bajo su protección pudieron trabajar en cargos mitológicos y no tener impedimentos para realizarlo. Y así se abría un tiempo nuevo en la secularización de la cultura, y por eso muestro todo esto, además de mostrar a Céfiro, el dios del viento, que como ustedes ven ahí está tirando aire, y este aire lo tira y le ayuda a que Venus pueda salir del mar y llegar a la playa. Como ustedes recuerdan, el mito es que Venus nace del fondo del mar y ya con forma de mujer adulta, y además de una mujer muy bella y de una mujer ya cargada de erotismo y de todo lo que va a significar la belleza con nuevos cánones que no solamente están en la figura del hombre o de la mujer, sino que están en la arquitectura y en múltiples manifestaciones. Bueno, vamos a seguir con otra pintura de alguien que me parece que es muy importante y que es Miguel Servet. Miguel Servet fue un médico y humanista español. Él planteó y describió y descubrió de alguna manera la circulación pulmonar. Él decía que la sangre es transmitida por la arteria pulmonar a la vena pulmonar. Esto iba a través de los pulmones, en cuyo curso se torna de color rojo y se libera, decía, de los vapores fuliginosos por el acto de la expiración. Este personaje, Miguel Servet, que como dice acá, fue un humanista español que vivió entre 1511 y 1533, fue teólogo y después fue compañero de Vesalius en París. Bueno, él estudia en París, se recibe médico y después va a ejercer a Montpellier, y él realiza varias afirmaciones médicas, además de algunas afirmaciones teológicas, y esto lo lleva a la muerte en 1553, siendo una persona joven, y él fue quemado vivo por la Inquisición, precisamente por plantear algunas cosas heréticas, como podía ser la circulación de la sangre. Y hay una frase que me parece maravillosa y que no solamente se aplica a la Inquisición, sino que se aplica a todos quienes piensan que con la muerte pueden eliminar la vida. Servet dice: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Bueno, en su homenaje tiene monumentos en casi todos los países del mundo, y el Hospital Universitario de Zaragoza lleva el nombre de Miguel Servet. Vamos a continuar con esta historia ilustrada de la neumonología y vamos a ir ya a quien realmente fue el padre de la neumonología, que es René Laennec. Acá tenemos una pintura de él hecha por un pintor llamado Chartrand. Laennec está examinando a un paciente tuberculoso con el estetoscopio creado por él. Él escribió sus libros sobre la ocultación mediata, donde explicaba los sonidos torácicos, las bases de la neumonología como se conocen hoy, en realidad las describió él, describió múltiples enfermedades y además describió los sonidos que oyó con el estetoscopio, que nosotros los ocultamos a diario, como ser los crepitantes, los estertores, etcétera, etcétera. Así que todo esto tiene un valor muy importante y me parecía absolutamente bueno recordar al doctor Laennec. Vamos a continuar adelante con una enfermedad que la verdad que ocupó gran capítulo de la medicina y de la neumonología, que fue la tuberculosis, y esta es una pintura de Munch, el gran pintor noruego. Esta pintura se llama Muerte en la habitación y representa el sufrimiento de su familia ante la pérdida de su hermana menor, Sofía.
el hombre que levanta las manos en actitud orante es en realidad su padre, que era un religioso protestante. Y el hombre reclinado sobre la pared es Munch, que da la espalda a esa escena de muerte y de fe, al tiempo que mira de frente su propia sombra, queriendo plantear, bueno, de alguna manera, estar en contra de la enfermedad, estar en contra de la muerte, y bueno, me parece que era absolutamente interesante. Como ustedes saben, la tuberculosis ocupó también parte de la música, de las óperas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, me parecía que era bueno plantear algo vinculado a esta enfermedad que en algunos países, como ustedes saben, sigue siendo prevalente. Esto que yo he intentado dar es una cosa muy corta. No he tenido tiempo para poner a otros íconos de la medicina. Ustedes saben que, por ejemplo, la lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt merecería estar acá, pero quería hacer una cosa relativamente corta y quería terminar planteando que ojalá esta pandemia se termine lo antes posible, y para el fin de la pandemia me parecía bueno poner esta pintura de Renoir, que era el baile en el Molin de la Galette, y me parece que esto que es en el barrio de Montmartre, que es un lugar tan lindo, bueno, ahí aparecen muchos personajes juntos. Ustedes ven que ahí no hay distancia social, ahí la gente baila, se abraza, se besa, y bueno, y eso va a significar el fin de la pandemia, que además de terminar con esta pesadilla, vamos a poder juntarnos nuevamente con nuestros amigos, con nuestros afectos, con toda la gente que queremos. Y bueno, y mi deseo es que esta pandemia pueda ser derrotada por el ser humano y por el humanismo médico lo antes posible, como han sido derrotadas otras terribles pandemias a lo largo de la historia. Bueno, muchas gracias por haber aguantado 10 minutos. Ese no es mi fuerte. Tal vez podría haber hablado de algún diagnóstico, tratamiento, prescripciones, pero bueno, es el tema que me tocó. Muchas gracias por haber oído mi disertación. Eduardo, muchas gracias a vos. Muy interesante, muy refrescante sobre todo, la verdad, ver este tipo de presentaciones. Comentaste que por ahí no habías tenido tiempo suficiente. No sé de qué manera alguien podría tener tiempo para reevaluar el rol del arte en la medicina desde antes de nuestra era, como bien dijiste. La verdad es que es una historia muy rica y poco explotada por ahí en estas presentaciones. Así que la verdad que a mí personalmente me da mucho gusto ser parte de esta innovación por ahí en este aspecto nuevo que le damos en este momento a una pandemia, pero a la medicina en general. Así que te agradezco mucho en nombre de todos la colaboración y tu presentación. Muy linda. Vamos a pasar a la segunda presentación con nuestro invitado extranjero, con el doctor Julián Cochea. La verdad, difícil de presentar al doctor. Ya varios de sus títulos están en el flyer. Neumonólogo titular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, es jefe de servicio de neumonología en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid, es expresidente de la CEPAR, pero más allá de eso, y leyendo su currículum abreviado, como me aclaró cuando me lo envió el día de ayer, la verdad que después tenemos un colega que es autor de múltiples libros, capítulos en otros tantos, artículos, investigador, ganó un montón de premios, tanto en la medicina como más allá de la medicina. Es un médico realmente muy destacado en el ambiente, es un colega que merece todo nuestro respeto y admiración, y aparte miembro de una sociedad amiga de la nuestra como es la CEPAR. Doctor Cochea, bienvenido a este espacio, gracias por compartir este rato con nosotros. Y tenemos un tema muy particular que es un libro, ¿no es cierto? ¿Quiere comentarnos un poquitito y hacer su presentación? Hola, buenas tardes. No sé si me ven.
pero desde luego es un placer estar aquí y compartir. Perfecto, ahí se escucha. Es un placer compartir estos minutos con ustedes, ¿no? Con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Gracias a la sección de Inmunología y Enfermedades Obstructivas de esta asociación por su invitación. Y desde luego es un honor, ¿no? Estar al lado de mi amigo Eduardo Juño, de Walter Mataruco, de Julián Cirucci y también gracias por tu presentación, Manuel Ibarrola, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco de, a lo mejor me salgo un poco del guión, pero voy a hablar de la dimensión humana de la medicina. Miren, en nuestro servicio, el servicio de neumología del Hospital de la Princesa, a instancias de nuestros residentes, hace aproximadamente una década pusimos en marcha un proyecto que, bueno, le sonará raro esto de Bineumo Bijú, pero es una manera de reivindicar nuestra especialidad y de reivindicarnos a nosotros mismos, ¿no? Bineumo Bijú es un proyecto de nuestro servicio que trata de recuperar los valores, el verdadero sentido de las palabras, una dimensión más humana, humanizada y humanista de la medicina. Y partimos de un decálogo de lo que para nosotros constituye la dimensión humana de la medicina. El respeto a la vida y a la dignidad de las personas, la asistencia y cuidado del paciente, sus cuidadores y la comunidad. El rigor y la competencia científica se nos supone, pero entendemos la medicina como ciencia, sí, medicina basada en la evidencia, como arte, que a menudo viene de la mano de la experiencia, de aquello que mi abuelo llamaba el ojo clínico, pero también valores, ¿no? Hoy hablamos de valores y sentimiento. De manera que también hay una medicina basada en los afectos. Y manejamos este concepto, que luego definiré mejor, de inteligencia emocional. Somos personas que trabajamos con, por y para personas que piensan, sienten, lloran, sufren y a menudo viven una situación de incertidumbre que comparten con nosotros. Otro de nuestros valores, obviamente, es la ética. La ética son principios irrenunciables en nuestra labor diaria. Yo además trabajo en la sanidad pública, ¿no? Entonces, realmente cuando uno gestiona recursos ajenos, la ética va unida a la eficiencia. Es ético ser eficiente, no es ético no ser eficiente. Un tema que me gustaría destacar y que creo que enlaza muy bien con esta webinar es la humanización. Todo el mundo habla de humanización. Es una palabra que incluso, de alguna manera, parece que en este momento está devaluada. ¿Pero qué significa humanización? La humanización es un asunto ético que tiene que ver con los valores y que nos llevan a diseñar políticas, programas y todo lo relacionado con la dignidad de todo ser humano. Mire, yo a mis residentes y a mis alumnos siempre les hablo del médico militante, creyente y practicante, de vocación, de compromiso y de militancia. Esto de la militancia, bueno, debe ser una de nuestras señas de identidad. Y además somos universitarios. Estudiamos todos los días, formación permanente, docencia, investigación, innovación. Nos seguimos haciendo cada día nuevas preguntas. La vida te enseña a ser humilde. La humildad y desde luego el trabajo en equipo es algo esencial. Nosotros somos muy pequeñitos. Lo que es solo de uno es casi de nadie. Y desde luego, como dice el viejo proverbio zen, nosotros somos mucho mejores que tú y que yo. Por último, nuestro 10º principio es la generosidad, la solidaridad, porque ejercemos una profesión centrada en los demás. Miren, aquí tienen ustedes a un ilustrísimo médico argentino, a René Jerónimo Favaloro. Lo explica muy bien esto de la humanización. Nos dice Favaloro, ha llegado el momento de detener el girar constante de nuestro planeta, examinarlo, examinarnos, hacer el diagnóstico correcto y buscar el tratamiento adecuado, todos juntos. Solo lo lograremos si entendemos que estamos convocados por un compromiso ineludible, luchar por una sociedad más justa y equitativa. Y solo lo lograremos si no nos apartamos nunca de los alineamientos éticos basados en el respeto a la dignidad del hombre. Quédense con esta reflexión de este fantástico cardiocirujano argentino, reconocido y admirado mundialmente. Pero a veces se nos llena la boca de palabras, ¿no? Y no reflexionamos sobre el verdadero sentido de las palabras.
Yo creo que esto merece también una pequeña reflexión. ¿Qué es vocación? Vocación es una inclinación profunda y sincera a cualquier estado, actividad o profesión, que en el caso de la medicina, de la neumología, todavía más allá. ¿Qué significa compromiso? Me comprometo. ¿Pero esto qué es? Es una obligación que contraes. Es tu palabra. ¿Qué es el humanismo? La doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. ¿Somos humildes o no? ¿Qué es la humildad? La humildad es esa virtud que consiste en el conocimiento de que somos muy pequeñitos, de nuestras propias limitaciones y debilidades, y ser consciente de ello. Les hablaba antes de inteligencia emocional. ¿Qué es esto? Es nuestra capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estado de ánimo propio y ajeno. A veces nos faltamos al respeto. Oigan, parece que está de moda, ¿no? ¿Qué es respeto? Veneración, acatamiento que se hace a alguien. Miramiento, consideración, deferencia. Esto es respeto. Y luego somos todos muy solidarios. Solidaridad no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes. Es adherirte a la causa y a la empresa de otros. Bien, hagamos un pequeño viaje por la medicina en los libros y la literatura. Vamos lejos. En este libro tienen la vida y aportaciones de Maimónides, ese judío cordobés del siglo XII, rabino, teólogo, filósofo y además médico. El libro termina con la famosa invocación de Maimónides, que se parece mucho a nuestro juramento hipocrático. Y Maimónides habla ya de valores. Aparta de mí la tentación de que la sed de lucro y la búsqueda de la gloria me influencien en el ejercicio de mi profesión. Que esté siempre dispuesto a servir, que no vea más que al hombre en aquel que sufre. Estamos en el siglo XII. Pasa el tiempo y aquí tienen el médico de Noah Gordon, ¿no? Bueno, un auténtico bestseller, ¿no? Este libro nos dice, por ejemplo, tiene fragmentos que realmente también nos hacen pensar. Tanto si cabalgaba en solitario en medio de la noche para acercarse al lecho de un enfermo, como si por la mañana entraba deprisa en el atestado dispensario, siempre sentía el dolor del prójimo. Sin detenerse ante nada para combatirlo, nunca dejó de sentir. Un médico, un neumólogo, nunca puede dejar de sentir. Bueno, algunos habrán visto esta película de Michel Deville, Las confesiones del Dr. Sachs. Bueno, basada en esta novela, en la enfermedad de Sachs, de Martin Winkler, ¿no? Y nos dice este joven médico, un poco peculiar, ¿no? En aquel ambiente conservador y burgués de la época, da la mayor importancia a la comunicación y muestra un interés real por sus pacientes. Cree que siempre se puede hacer algo por el paciente, aunque sea hablar y dedicarles tiempo. A veces curamos, a veces aliviamos, pero siempre, siempre debemos escuchar y consolar. Este libro me impresionó, ¿no? Porque realmente los médicos vivimos situaciones que a veces nos sobrepasan. Se llama Carta a un niño con cáncer. Al día siguiente recibí una carta de Daugui. Era la carta más preciosa que he recibido en los 20 años que llevo trabajando con pacientes moribundos. Eran 2 líneas. Querida doctora Ross, me queda solo una pregunta. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? ¿Y por qué los niños tienen que morir? Claro, nos hacemos la reflexión, ¿cómo se le puede explicar qué es la muerte a un niño sin quitarle la esperanza? Esperanza. Esa palabra que ahora en tiempos de pandemia repetimos tantas veces. Y voy ya con los amigos. Miren, Albert Chauvel, médico y sociólogo, formado en Harvard, fue el fundador del Foro Español de Pacientes. Albert ya no está con nosotros, pero para mí sigue siendo un referente imprescindible. Albert tiene libros muy sencillos, pero que nos hacen pensar en cosas muy profundas. Este libro se llama La confianza. ¿Qué es lo que mueve el mundo, queridos amigos? La confianza. La confianza es básica para la vida, para los derechos humanos.
incluso para la democracia. La gente, nosotros, seguimos buscando sentido a las cosas y necesitamos establecer esa relación de confianza. Esa relación de confianza es la esencia de la relación médico-paciente. Este libro, que está escrito en 2007, acaba al ver reflexionando sobre el discurso político de Barack Obama. Y me gusta traerlo hoy aquí, porque realmente observo a mi alrededor que los políticos de mi país están todo el día peleándose, están todo el día contradiciéndose. No buscan un objetivo común, no piensan en los demás, no entienden ese concepto del nosotros, la primera persona del plural, no saben conjugarla. Y Barack Obama, quien tanto echamos de menos, en los últimos años, dice que lo que nos une es más grande que lo que nos separa. Sin duda, nuestra conciencia ciudadana colectiva se alimenta de ideales. ¿Dónde están los ideales? Nuestros valores y nuestra vida valen mucho más que el Producto Interior Bruto de nuestra nación. Debemos, señores políticos, señores decisores, organizar una conversación democrática sobre nuestro futuro colectivo. Y añade algo que podemos aplicar muy bien en esta pandemia. Todos tenemos algo en común y compartimos unos mismos valores básicos. La tolerancia, la igualdad, la equidad y la protección de las personas vulnerables. Albert Chauvel tiene otro libro y habla del líder buena persona. Y incluso utiliza un subtítulo de una canción de los Beatles, ¿no? All You Need Is Love. Todos necesitamos que alguien nos quiera. Yo recuerdo que me dieron un premio de esos que nunca me merezco, de médico del año, ¿vale? El titular de los periódicos era mis enfermos me quieren y yo les quiero. Y esa relación personal es la esencia de la medicina. Pero ese liderazgo afectivo debe inundar nuestras vidas. Bueno, algunos tenemos la suerte de ser jefes de servicio, de ser profesores de universidad, de tener responsabilidades sobre las nuevas generaciones. ¿Y qué tenemos que ser? Menos gestores y más líderes. Nos tienen que movilizar nuestros sentimientos, nos tienen que identificar nuestros valores, nos tiene que delatar nuestra personalidad. Tenemos que controlar nuestras emociones. Tenemos que saber que somos muy pequeñitos, tenemos que ser humildes y sonreír, ser honestos, combatir la adversidad y ser más humanos, desde luego recompensa. Esta es la imagen del líder que a mí me gustaría que liderase nuestras vidas. Tengo otro amigo que se llama Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo, rector de rectores, yo fui elegido presidente de la SEPAR en 2006 y unos meses después me llama y me dice que si quiero ser vicerrector de Ciencias de la Salud. No, Ángel, tengo que dedicarme a mi sociedad científica. Entonces inventó aquello de coordinador del rector para asuntos de Ciencias de la Salud. Y llevo ya 3 rectores. La verdad es que ya va siendo el tiempo de que en las próximas elecciones alguien más inteligente que yo, desde luego, asuma ese cargo, ¿no? Porque llevo 3 rectores, ¿no? Que son demasiados, ¿no? Y entonces Ángel en aquel momento me enseñó el borrador de un libro que me regaló al día siguiente, que se llama Alguien con quien hablar. Y dice que necesitamos hablar. Necesitamos dibujar un espacio de encuentro en el que la palabra sea protagonista. En algún momento añade que hablar es algo esencialmente humano y que hablar con alguien es quererle, es que no nos hablamos. Y en ese libro dice: el ritmo de la vida, de la respiración, de la sangre habita en cada palabra, es la insurrección de la palabra, son latidos de la palabra. Brotan con la necesidad de alguien con quien hablar, no alguien a quien hablar, sino alguien con quien hablar, y si cabe, con afecto, decirnos. Y de ese libro entresaco una frase que transmito cada día, ¿no? Y que forma parte de mi ideario vital. Sin afectos no hay conceptos. Aunque solo sea esta frase, quédense por favor con ella de los 30 minutos en que les voy a dar la lata
de aquí en adelante. Ángel tiene otro libro que no hace falta ni escribirlo, porque el título lo dice todo. El libro se llama Contigo. Contigo es menos difícil. Y añade Ángel, contigo digo mejor conmigo. Y vuelve a alguien con quien hablar y dice, yo soy mi palabra. Dentro de Vineo Movillo ahora no podemos, ¿no? Pero organizamos un ciclo de conferencias cada 3 semanas aproximadamente. Una de las conferencias que nos puso los pelos de punta fue la que Ángel Gabilondo pronunció hace unos meses y que llevaba por título La inteligencia es emocionante. Bien, le hablo de literatura, les hablo de libros, les hablo de mis amigos, pero ya decía Pío Baroja, este ilustre médico que yo creo que nunca ejerció la medicina, pero al que yo saludo todos los domingos cuando voy al Retiro, que es mi refugio, ¿no? El Retiro de Madrid, y siempre hago el mismo recorrido, ¿no? Los jardines de Cecilio Rodríguez, la Rosaleda, el Ángel Caído de Belver, y acabo en la parte alta de la costa de Moyano y saludo a Pío Baroja. Pues don Pío nos decía hace ya años, ¿no? Esto de que ante el recurso de las palabras únicamente los hechos son el soporte de las ideas. Yo le digo a mis residentes que hacer es la mejor manera de decir, ¿no? Que es una manera a lo mejor más rústica de versionar esta frase de don Pío Baroja. Hacer es la mejor manera de decir. Y bueno, en España también presumimos de premios Nobel, ¿no? Y bueno, desde luego, Santiago Ramón y Cajal, que compartió el premio Nobel de Medicina con Camillo Golgi en 1906 por sus extraordinarios trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Este libro, Los tónicos de la voluntad, me lo regaló el decano de la Facultad de Medicina de la Autónoma cuando acabé la carrera. Nos lo regaló a toda la promoción. Y se lo recomiendo, desde luego. Y lo puedo resumir en una frase. El secreto para llegar, el secreto para triunfar, es muy sencillo. Solo son 2 palabras: trabajo y perseverancia. De manera que quiero transmitirle la idea de lo importante que es la cultura del esfuerzo. Este otro libro, La última lección, me lo regaló la doctora García Polo, mi médico, una internista del hospital que viene a traición y me toma la tensión. Es la única que lo consigue, ¿no? Porque si no, en fin, soy bastante indisciplinado, mal paciente. Bueno, pues este libro habla de este profesor de informática que es diagnosticado de un cáncer de páncreas y pronuncia su última lección. Y lo ve como una oportunidad en la que recopila sus sueños infantiles y cómo los ha hecho realidad. Estos últimos meses lo resume en este libro: el optimismo ante la adversidad, el esfuerzo, la perseverancia, la paciencia. Es lo que nos permitirá conseguir nuestros objetivos. Y hay una frase, bueno, que la tengo también grabada: la suerte en medicina, en ciencia, no existe. La suerte es el punto de intersección entre el esfuerzo, el trabajo, la preparación y la oportunidad. El azar y la necesidad, decía Jacques Monod. Y realmente, como decía Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Y a veces yo le digo a mis residentes y a la gente de mi servicio que lo imposible solo tarda un poco más. En los servicios de mi hospital hay 2 profesores asociados, además de titulares y catedráticos, que son muy poquitos, somos muy poquitos, en cada especialidad. Bueno, pues en neumología hay 11. Parece imposible. Bueno, pues no, hay 11. Porque tenemos 4 cátedras, universidad, empresa, etcétera, etcétera. Parecía imposible. No, ya está. Lo imposible, solo tarda un poco más. Y aquí les reflejo mi filosofía de vida. Este es un libro de Santiago Álvarez de Montt que me encanta, ¿no? Con ganas, ganas. Del esfuerzo a la plenitud, talento y esfuerzo. Sudar y soñar, rigor y pasión. Y ahí tienen a 2 ejemplos a los que admiro constantemente y creo que compartimos esa admiración. Estoy hablando de Ginóbili, es extraordinario baloncestista argentino y extraordinaria persona,
Y, por supuesto, de nuestro Rafa Nadal. Sudar y soñar, rigor y pasión, talento y esfuerzo. Con ganas ganan. Y son los mejores. Bien, en una segunda parte de esta charla me gusta hablar de la palabra compromiso. Compromiso, obligación contraída, palabra dada. Vale, usted, en fin, lee mucho, nos ha traído aquí una serie de libros que le gustan, nos ha presentado a 2 o 3 amigos y, bueno, y le ha hecho un pequeño homenaje a algún premio Nobel, pero usted se compromete. ¿Qué significa compromiso? Lo decíamos antes, ¿no? Obligación contraída, palabra dada. Y nosotros tenemos un compromiso ineludible de entrada con nuestros pacientes. Bueno, tuve la suerte de ser presidente de SEPAR de 2006 a 2009 y, bueno, la gente quería un cambio, ¿no? Y como tenía la fuerza de los votos, pues iniciamos ese cambio. Hicimos un plan estratégico y ahí nacieron SEPAR Futuro, SEPAR Mujer, SEPAR Solidaria, SEPAR Comunicación y algo muy importante, SEPAR Pacientes. Con Albert Jovel, les hablaba antes de él, firmamos en Barcelona lo que denominamos así el compromiso de Barcelona. Se creó SEPAR Pacientes, se crearon las aulas Respira. Hoy tenemos una red de aulas Respira en todos los servicios de neumología prácticamente de España y, bueno, y realizamos múltiples actividades con pacientes. Es más, en el año que me despedía como presidente, ya saben que SEPAR hace los años SEPAR, el año SEPAR 2009 fue el año SEPAR del paciente respiratorio crónico. Y ese paciente tiene nombres y apellidos. Y ese paciente es mi amigo. Y ese paciente, aquí tienen a Jesús Gutiérrez. Lo conocí siendo residente con un FESU 1 del 18%. Bueno, pues nunca perdió la sonrisa. Nunca se quitó su coqueto pañuelo de la solapa. Y, bueno, y se murió 25 años después, apretándome la mano. Bueno, pues esos son mis pacientes. Y empezamos a pensar en pacientes como tú, como Jesús, como tantos otros. Y empezamos a hacer la guía española del manejo del asma, la guía española de la EPOC, para pacientes, pensando en los pacientes. Y con los pacientes nosotros hemos hecho el pino, ¿no? Desde la cátedra Respira Vida, que es una cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid que tengo el honor de dirigir, hemos hecho congresos de pacientes. Hacemos conciertos los domingos, ahora no, la pandemia nos lo impide, y con criterio las autoridades sanitarias en los hospitales, ¿no? Música en los hospitales, en este caso de la Universidad Autónoma de Madrid. Hemos creado fundaciones como la Fundación Humans, de humanización de la asistencia sanitaria. Y cada día renovamos nuestro compromiso con los pacientes. Decía el gran poeta santanderino Luis Rosales, esto de cada día, todo hay que hacerlo de nuevo. El amor que nos tuvimos y el amor que nos tenemos. Los pacientes. David Rudilla es un psicólogo que no está en la plantilla del hospital, pero yo necesito un psicólogo en mi servicio, un psicólogo clínico. Entonces, bueno, parece imposible, pero también lo tenemos, ¿no? Y David tiene un lema, ¿no? Que mi consulta entre en pacientes y salgan personas. David nos aporta mucho en nuestra práctica diaria. Compromiso con los pacientes, compromiso con la mejora de la práctica clínica. Aquí, bueno, nosotros hemos trabajado muy duro, bajo el liderazgo, en este caso, de Mar Miravilles, la guía española de la EPOC. Bueno, la reeditamos en 2017 y esta misma semana hemos enviado archivos de bronconeumología, la nueva versión de GESEPOC 2021. O sea que tenemos ese compromiso con la mejora de la práctica clínica y de nuevo vuelvo al nosotros, lidera SEPAR, lidera la neumología, pero están las 3 sociedades de atención primaria, está la Sociedad Española de Medicina Interna, está la de infecciosas, está la de rehabilitación, por supuesto están los pacientes, etcétera, etcétera. Nosotros dirigimos la orquesta, pero hay otros músicos, ¿no? Y entre todos hacemos GESEPOC. Y de la misma manera, bueno, estamos orgullosos, por ejemplo, de hacer un análisis real periódico. En 1997 fue IBERPOC, en 2007 fue EPISCAN 1 y en 2017 se acaba de publicar EPISCAN 2, ¿no? Se acaba de publicar en archivos de bronconeumología para conocer nuestra realidad. La prevalencia de la EPOC en España, bueno, en este momento es del 11.8% en mayores de 40 años. Y la EPOC se está rejuveneciendo y la EPOC se está feminizando.
Y por fin hemos conseguido hacer este gran estudio epidemiológico en las 17 comunidades autónomas. Hay diferencias importantes entre ellas. Fíjense la diferencia entre Cataluña y Asturias en cuanto a prevalencia, pero también la hay en cuanto al infradiagnóstico, que sigue siendo para nosotros un reto. Y tengo más compromisos. Compromiso con las enfermedades minoritarias. Bueno, no sé si se me ve en pantalla, pero bueno, luchamos mucho, ¿no? En nuestro servicio nació AELAN, la Asociación de Pacientes con Linfangioliomyomatosis. Y le tengo mucho cariño a este libro, ¿no? Raras pero interesantes. Raras pero interesantes. Aquí escribí yo, pues algo parecido a un poema, ¿no? Llevaba el título de LAM, tiene nombre de mujer. En aquel momento la LAM Foundation era lapidaria, ¿no? Mujeres jóvenes que no verán crecer a sus hijos. ¿Cómo que no? Tenemos que investigar, tenemos que luchar. Bueno, en este poema yo decía, poema, llámenlo como quieran, LAM tiene nombre de mujer, son mujeres. Se llaman Mariluz, María, Rosa, Pilar, Teresa y Asun. Son mujeres. Personas que aman, se emocionan, trabajan, ríen, sueñan y luchan. Sueñan. Nunca dejan de soñar, no se rinden. Luchan toda la vida. Decía Bertolt Brecht, hay quienes luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan 2 días y son muy buenos. Pero las hay que luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles. Las mujeres con LAN luchan toda la vida, son imprescindibles. La LAN es una enfermedad huérfana, pero las mujeres con LAN no están solas. Está el LAN, estamos nosotros cada vez, somos más. No son pacientes, son impacientes. Y sigue y acaba. Las mujeres con LAN respiran vida, respiran sueños, poesía, sentimientos, coraje, pasión, solidaridad. Son mujeres que respiran vida, mujeres del aire. Sí, las mujeres con LAN respiran vida, respiran futuro. Y es que el futuro también tiene nombre de mujer. Compromiso con las enfermedades minoritarias como la linfangioliomyomatosis. Pero también los neumólogos tenemos compromiso con los medios y los interlocutores políticos sanitarios. En octubre de 2009 presentamos la Estrategia Nacional de POC del Sistema Nacional de Salud y ahí estamos luchando, peleando y seguimos peleando, aunque no nos hacen mucho caso. Y montamos con Joan Soriano un proyecto que se llamó CONSEPOC, Congreso, Senado, EPOC. Y nos fuimos al Congreso, al Senado, a los parlamentos autonómicos. Y les hicimos espirometría y una escala abreviada de Gold a sus señorías, que por cierto fuman. Y fuman ya no a escondidas, sino que fuman en la propia Cámara Legislativa. Y bueno, también tenemos un compromiso en difundir las enfermedades respiratorias, la EPOC. Hay cerca de 3 millones de pacientes con EPOC en España, pero la EPOC es una gran desconocida. Entonces es un compromiso difundir la EPOC a la población. Nos tienen que ayudar los medios de comunicación, tenemos que llegar a los decisores políticos sanitarios. De manera que también tenemos este compromiso. Desde luego el compromiso con la formación, y aquí no voy a entrar, ¿no? Pongo esta foto con orgullo porque fue la primera plataforma digital que se instauró en SEPAR en mi último año de presidencia. Por supuesto, compromiso con la investigación. En este momento tenemos varios proyectos europeos, acabamos de concurrir a proyectos del Plan Nacional y es fundamental investigar. Y con la innovación, la telemedicina, las nuevas técnicas, el Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, deben formar parte de nuestro ideario. Y por supuesto esto nos lleva a un compromiso con el futuro, a esa medicina 5P, preventiva, predictiva, participativa, personalizada y poblacional. Y fíjense, estos compromisos con la investigación, la innovación y con el futuro, otro de sus referentes y nuestros referentes, Fernando Hussein, Premio Nobel de Medicina, este gran argentino, fíjense lo que nos decía ya hace unos años. La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento
dispensable. Grave error. Es una necesidad urgente, inmediata, ineludible para avanzar. La disyuntiva es clara. O se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Vive en la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico. Los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Yo creo que esta frase de este fantástico premio Nobel refleja muy bien todo lo que les acabo de decir. Y por último tenemos un compromiso más, un compromiso con los más necesitados. Y eso en el caso de los neumólogos es mucho más evidente, porque la neumología viene de la tisiología, de la tisis, la tuberculosis. La tuberculosis es una epidemia de injusticia que siempre ha afectado a los colectivos más desfavorecidos desde el punto de vista social y sanitario, a los pobres de los países pobres y a los pobres de los países ricos. Ahí tienen el mapa de la tuberculosis y el mapa de la pobreza plenamente coincidentes. Bueno, y ahí nació Separ Solidaria y nos fuimos a Zambia y compramos concinas en la cordillera andina y conseguimos que aquello que se llamó 100 veces menos humo se convirtiese en la plataforma Human y nos fuimos a los campamentos de refugiados saharauis y trabajamos en solidaridad. Y en este momento me consta que la Junta Directiva de Separ sigue teniendo algunos proyectos activos en Latinoamérica, ¿no? Aunque quizás Separ Solidaria tiene que despertar de la siesta que en este momento está durmiendo. Y bueno, aquí tienen a uno de sus iconos, ¿no? No solo de ustedes, sino también nuestro. Tuve la suerte de coincidir con él y de tomarme un vinito con él en el Festival de Cine de San Sebastián hace unos pocos años. Ricardo Darín nos dice, muchas veces nos preguntamos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y tenemos que superar el pudor y los prejuicios. Cuando uno ve un grupo de personas con el corazón en la mano, con la transparencia con que se está trabajando, con humildad y sin buscar nada a cambio, no duda. Me gusta esta frase de Ricardo Darín. Y entremos en la pandemia, en esta trágica pandemia. Este editorial de Science me impactó, ¿no? Esto de la hipoxia feliz. Porque es que lo he vivido intensamente, lo he vivido personalmente. Este misterio de esta hipoxia feliz. Esta anestesista, que el día de fin de años, que además era su cumpleaños, estaba encantada. Y la llamé por teléfono y a las 4 de la mañana tuve que salir corriendo. Tuvimos que intubarla y meterla en cuidados intensivos, con el tocilizumab y con todas estas cosas. Y finalmente se resolvió. Pero esto ha condicionado nuestras vidas. Y esta es la situación en España hace unos días, ¿no? Casi 3 millones de casos fallecidos, que creo que están infraestimados, cerca de 70.000. Estos son los casos en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, aquí y allá. Esto es un drama. Es una crueldad. Y bueno, y todos los días a las 8 de la mañana en la sesión clínica, estas son las placas de tórax que vemos, ¿no? Hoy tenemos 40 enfermos hospitalizados en neumología. 33 de ellos son pacientes COVID positivos. 15 de ellos están en la unidad de cuidados respiratorios intermedios que hemos tenido que desarrollar corriendo, porque esa UCI o esa UCRI, unidad de cuidados respiratorios intermedios, es la puerta de entrada y salida de la UCI. Nos vienen los enfermos de medicina interna, de aquí y de allá. Pero todos los enfermos traqueotomizados que salen de la UCI nos salen a nosotros. Todos los pacientes que tienen hipotéticamente un techo terapéutico nos corresponden a nosotros con la ventilación mecánica no invasora y todo este tipo de técnicas. Y esto ha supuesto un desgaste tremendo. Mire, los neumólogos en el servicio que conoce bien Eduardo Juño teníamos 4 habitaciones individuales monitorizadas con telemetría. Hoy tenemos 12, pero en un momento dado de la primera oleada,
ocupamos toda el área de la cirugía mayor ambulatoria y la unidad de ictus. Y ahí tienen a 3 argentinos, Diego Rodríguez, intensivista, hemos incorporado a un intensivista a nuestro grupo de ventilación, Claudia Valenzuela, argentina muy experta en enfermedades pulmonares intersticiales, y la gran Celeste Marcos, que se ha batido el cobre, que ha luchado hasta la extenuación, que ha sido un verdadero ejemplo para todos nosotros, cómo estas personas, ya ven que en nuestro equipo hay una representación argentina muy estupenda, ¿no? Han luchado hasta la extenuación y son dignos de admiración. Y nos preocupa muchísimo el long COVID, el COVID persistente. Y a tal efecto hemos desarrollado un programa post-COVID muy estructurado, ¿no? Y además tenemos la suerte de haber incorporado a nuestro equipo, a nuestro grupo de investigación, a Joan Soriano, que precisamente pasado mañana se va a Ginebra como experto de la Organización Mundial de la Salud en COVID, y va a ser uno de las personas que va a liderar este long COVID, todas esas secuelas, ¿no? Nosotros hemos empezado priorizando a los enfermos más graves, aquellos que ingresaron en la UCI, en la UCRI, o se fueron a casa con ventilación no invasora, pero obviamente estamos ampliando el espectro y tenemos una coordinación muy directa a través de un programa que hemos llamado PAI-COVID, Proceso Asistencial Integrado en COVID, con atención primaria. Bueno, y se ha estimulado mucho la investigación. En nuestro servicio hemos participado en 6 ensayos clínicos y con la ayuda de Sabana, en colaboración con José Luis Izquierdo de Guadalajara, etcétera, hemos realizado diferentes estudios en Big Data, con Big Data, de grandes series de pacientes que hemos publicado en revistas muy recientemente y seguimos trabajando muy intensamente en esta situación. Y llego aquí a algo que nació de alguna manera, el germen fue Separ Solidaria, pero que se constituyó como tal en el año 2013, la Red contra la Tuberculosis. Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad, que en este momento ha ampliado su denominación añadiéndolo de Stop Epidemias. Ahí tienen nuestra página web y aquí tienen este libro, ¿no? del que les hablaba antes Manuel, ¿no? En fin, no me ven, pero bueno. Escribimos este libro, Memorias de la COVID-19, Relatos de la fase 1, lo publicamos a finales de noviembre y surgió como la necesidad de reflejar las emociones, experiencias y reflexiones de quienes sobrellevan esta pandemia. Hay 87 relatos personales y este libro, que colgaremos, por cierto, próximamente en abierto en la web en las próximas semanas, trata de ser una radiografía humana de lo vivido y un enigma sobre lo que supuestamente nos depara un futuro tan cercano como incierto. Desde luego, incertidumbre, desasosiego y esperanza conforman la experiencia que hemos compartido. Este libro pretende ser un espejo concéntrico en el que la humanidad se refleja a sí misma tantas veces como sea necesario. En fin, una radiografía general de un momento histórico singular que nos ha tocado vivir. Una aproximación, una modesta aportación a la convivencia cívica y desde luego una llamada a la esperanza. Aquí tienen otro argentino, Mario Breyer, ¿no? Que es coeditor del libro conmigo, es un magnífico periodista que ha llevado la comunicación de varias sociedades científicas y que, por cierto, hizo unas cuantas películas, ¿no? Cuando estaba en Argentina. Hoy vive en las afueras de Barcelona y es agotador, me llama todos los días, 2 o 3 veces, pero ya verán que merece la pena. Hace no mucho, bueno, en la contra de la vanguardia, ¿no? Que es algo muy ilustrativo, tuvimos ocasión de hablar del libro, pero el titular no era ese, el titular era algo que ya les he comentado antes. Primera persona del plural, nosotros. Nosotros somos mucho mejores que tú y que yo. Yo escribo de Madrid, de la zona cero, ¿no? Porque realmente esta pandemia, lo que ha hecho, les hablaba antes de los valores, es
hacer que esos valores adquiriesen la máxima expresión. Pero yo soy muy pequeñito, también como les decía antes. Pero el prólogo del libro lo escribe nada más y nada menos que Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura y Paz. Y Federico, con su sabiduría y su experiencia, nos habla de la memoria cada instante, del otro, de los otros, del nosotros, vuelvo al nosotros. Memoria sobre todo del amor al prójimo. Y el epílogo lo escribe Diego Gracia, ¿no? Catedrático de bioética, ustedes lo conocen, es una auténtica figura en este campo. Catedrático emérito de la Universidad Complutense y presidente de la Fundación Ciencia de la Salud. Habla de que tenemos que cambiar, el cambio. El cambio es el proceso mediante el cual el futuro invade nuestras vidas. Dice Diego, debe buscarse la seguridad mediante el cambio. Somos unánimes en la convicción de que la seguridad, el bienestar y la misma supervivencia del planeta dependen de esos cambios ya. El Padre Ángel, con quien hacemos todos los años la campaña de Navidad de recogida de juguetes para los niños de las casas de acogida y que es un buen amigo y un luchador, nos habla de solidaridad desde Mensajeros de la Paz. Y nos dice que esta pandemia él la ha recibido de pie y de rodillas y que nunca había rezado tanto. Y aquí tienen a Javier Senén, presidente de Cruz Roja Española. Javier nos habla de las personas vulnerables. A veces nos olvidamos de ellos, de los más necesitados, de los más frágiles, los más vulnerables. Y bueno, y también participa el Ministerio de Sanidad en este libro y lo hace a través de Julia del Amo, directora del Plan Nacional sobre el SIDA, ¿no? Que vivió intensamente la pandemia del VIH y que nunca pensó que volvería a vivir otra crisis como esta. Y nos dice, Julia, la equidad en salud, así como la responsabilidad, transparencia y solidaridad, deben ayudarnos no solo a controlar esta pandemia, sino a mejorar las respuestas en salud para los problemas que surgirán seguro en el futuro. Hay que apostar por la prevención, hay que apostar por la salud pública y hay que dotarla de los medios económicos adecuados. Bueno, ese libro ya lo publicamos, lo tendrán en breve colgado en la red. En fin, Mario está organizando una serie de vídeos y de testimonios, pero seguimos adelante y aquí nos tienen que hemos empezado ya a publicar quincenalmente Memorias de la COVID-19, la pandemia en las Américas. De manera que ya han visto cuál es la página web y aprovecho para invitar a Eduardo, a Walter, a Julián, a Manuel, etcétera, para que colaboren en esta nueva iniciativa de la pandemia en las Américas. Hace 10 días publicamos el primer número y ya tenemos a la viceministra de Salud del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, a Eric Burguera, bombero en West Hamilton Beach, en el Distrito Norte del Estado de Nueva York, a Reinaldo Chandler, de Ciudad de Panamá, bueno, fue presidente de ALA, Rogelio Pérez Padilla, lo conocen todos, lo mejor y lo peor de las personas, investigador del INER, incluso estudiantes de la Escuela de Economía de Sao Paulo, etcétera. Estamos empezando a trabajar en esta realidad de la pandemia en las Américas, que es cruel también, que ha llegado más tarde y que tiene sus propias singularidades, que quiero que ustedes nos las reflejen. Bueno, y seguimos trabajando en esto del humanismo, ¿no? Ahí tienen la cátedra Respira Vida, y hace nada hemos hecho un webinar, les invitaré a participar en alguno de estos, y fíjense qué cosas comentamos con nuestros alumnos de grado y posgrado. Realmente se conectó muchísima gente a este webinar, ¿no? Joan Soriano, partiendo del libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, reflexionó sobre algo que él ha denominado epidemiología humanista. Y luego tienen ahí al profesor Antonio García, catedrático emérito de farmacología, que ya
ha editado 3 libros de lo que él llama recetario poético de los estudiantes de medicina. Antonio García, desde hace muchos años, acaba sus clases, es un grandísimo investigador, colaborador directo de Robert Furchgott, Premio Nobel de Medicina, tiene un currículum espectacular, pero acaba sus clases con una poesía que lee un alumno y posteriormente estos alumnos se basan en poemas como el de Mario Benedetti, a quien tuve el honor de conocer siendo presidente de SEPAR, para que nunca se rindan, ¿no? Bueno, es una persona que para nosotros es un referente. Y ahí tienen a Carmela Calés, vicerrectora de Relaciones Internacionales. Hemos creado un consorcio que se llama CIVIS, con 7 universidades del sur de Europa, para hablar de humanismo y para proyectar hacia el mundo esta visión del médico humanista. Y bueno, y hemos fichado recientemente como profesor asociado de la Cátedra Respiravida a este señor de las barbas, que nació en Liverpool, que es profesor de la Universidad de Sechenov en Moscú, que vive en Palma de Mallorca y que lidera un movimiento internacional que se llama The Doctor as a Humanist. Ha habido ya un simposio en Palma de Mallorca, otro en Moscú. Este año ha sido virtual en la Universidad de Anáhuac en México y queremos que el año que viene sea precisamente en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Acabo ya, quizás me he extendido demasiado, pero acabo con esta frase de José de Letamendi Manjarrés, que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Reflexionemos sobre esto. Y por último, manifestar mi orgullo, ¿no? El orgullo de dirigir un servicio rodeado de gente joven, mayoritariamente chicas jóvenes. Eduardo las conoce a todas. Qué bueno que abundando en estos valores, ¿no? Y sin dejar de tener nuestros proyectos europeos y de publicar y que un objetivo mío es que todos mis adjuntos sean doctores y tengan la tesis doctoral, etcétera, etcétera, ha sido reconocido varios años como el mejor servicio, el best in class, el mejor servicio de España en atención al paciente y también en gestión, y también es un servicio hipocrático y también tiene premios de solidaridad y de innovación. Bueno, este es el orgullo que le queda a un sesentón como yo después de luchar toda la vida, ¿no? Siguiendo el consejo de Bertolt Brecht. Pero también tengo el orgullo de quererles, ¿no? De querer a su país y de tener grandes amigos como Eduardo en ese maravilloso país hermano que es la Argentina. Muchas gracias y hasta siempre. Bueno, muchas gracias Julio. La verdad, creo que sobran las palabras en cuanto a tu presentación. Más allá del contenido, es muy agradable refrescar el rol que tenemos dentro de la sociedad, en el mundo mismo, con los valores que has mencionado, ¿no? De vez en cuando hay que volver a traer todo eso a nuestro día a día. Así que te agradecemos mucho por la colaboración y por el mismo contenido de la presentación. Surgieron un par de preguntas y la verdad es que estaba leyendo sobre cómo organizarlas. Ha surgido principalmente preguntas para Eduardo y preguntas para ti, Julio, pero creo que por ahí lo mejor sería que los dos aporten en ambas, porque creo que es algo que nos competen, incluso Walter, más allá de las presentaciones, digo, son cosas para charlar. Una de las preguntas que surgió, Eduardo, te comento, nos preguntaban con respecto a una parte de tu presentación, hablaste de Leonardo, hablaste de Maimónides y de los roles que en la sociedad en ese momento el médico tenía, que iba más allá de la medicina, más allá de la ciencia. Bueno, Leonardo ni hablar porque es un exponente histórico de este tipo de roles, de ser artista, ingeniero, científico, un poco de todo. Hoy por hoy, con la necesidad que la sociedad moderna impone en especializarse, en dedicarse fuertemente a una cosa, ¿cuánto ganamos y cuánto perdemos en esta dedicación
tan intensa a la ciencia, a la investigación, a lo pequeño, y cuánto perdemos de todo el resto que nos hace humanos, justamente, que es de lo que hemos charlado en estas presentaciones. ¿Qué es lo que piensan ustedes al respecto? A ver, a mí me parece que nosotros como seres humanos podemos tener una función específica en nuestro caso, que es el ser médicos, es el ayudar, acompañar a que las personas transiten sus enfermedades de la mejor manera posible. Creo que esto es una parte de nuestra vida y creo que es fundamental y tal vez es la parte a la que le dedicamos más tiempo y lo hacemos con cariño, lo hacemos con dedicación, con compromiso y todo lo demás. Pero me parece que nosotros no debemos vivir en esa burbuja. Creo que vivimos en un mundo, vivimos en un país, en un mundo complejizado, en un país complejizado, con muchas necesidades de todo tipo. Y bueno, me parece que nosotros deberíamos involucrarnos un poco más en muchas de las decisiones que se toman, por ejemplo, en el terreno de la salud pública, donde las sociedades científicas estamos absolutamente marginados, los médicos estamos absolutamente marginados, y además de todo eso, de que pienso que deberíamos tener un protagonismo mayor, bueno, esto con la vida de cada uno es lo mismo en lo individual, digamos, uno puede leer el último trabajo que salió publicado en New England, en el Lancet, ayer o anteayer o todo lo demás, pero bueno, eso, el placer de la lectura va más allá de la lectura médica. Me parece que cualquiera se regocija leyendo, qué sé yo, a Shakespeare o cualquier clásico o cualquiera escritor de la modernidad, o que uno aprenda otras cosas más allá de la medicina. Me parecía bueno una de las últimas reflexiones de Julio: quien sabe solo de medicina ni sabe de medicina, porque la verdad que me parece que el médico debería ser un poco más completo. Yo siempre pensé que la Facultad de Medicina tenía un déficit grande. Nosotros no tenemos ética como una cosa importante, como una materia en la Facultad de Medicina, y la deberíamos tener. Y me parece que también tendríamos que tener un compromiso importante con la sociedad, que muchas veces por diferentes circunstancias no se han tenido. Y además los médicos, por lo menos en la Argentina, no sé en España, pero tampoco hemos sido tenidos en cuenta, ni se ha valorizado nuestro trabajo, así que la sociedad tal vez tampoco nos reconoce. No sé, creo que hay muchas cosas para hablar y para discutir. Me parece que en este sentido, si uno quisiera charlar, tiene muchísimas cosas, ¿no? Estoy pensando un poco en voz alta, nada más. Bueno, yo comparto todo lo que Edu dice, ¿no? Mucho mejor que yo, lo comparto plenamente. Yo, no sé, ya que estamos hablando un poco de humanidades, de arte, literatura, etcétera, pues recuerdo en este momento un libro de Pío Baroja, vuelvo a Pío Baroja, ese médico vasco con su chapela, ¿no? El Pío Baroja hablaba del árbol de la ciencia, que es un árbol, bueno, que hay que regar todos los días y que además de alguna manera hay que abonar, no solo regar, ¿no? Y este puede ser un llamamiento también a las autoridades político-sanitarias, ¿no? Recuerdan perfectamente algunas de las frases que hemos comentado, ¿no? De que el que no invierte en investigación, ese país no tiene futuro, ¿no? Es muy importante el árbol de la ciencia. Pero hay un árbol mucho más frondoso que lo engloba todo. Y Pío Baroja habla del árbol de la vida, ¿no? Sí, ciencia, vuelvo a la ciencia, arte, valores y sentimientos. Y mire, mientras era esta webinar, acabo de recibir un WhatsApp desde Galicia. Ya saben que yo soy gallego, a pesar de mi apellido y que soy del Madrid y del Celta. Esto lo sabe Edu muy bien, aunque también soy un poquito de Estudiantes de La Plata. Y entonces me escribe, bueno, pues una autoridad sanitaria gallega, una directora general, y me dice: me ha llamado una amiga de Madrid para decirme que su hermana ha fallecido
este miércoles por COVID en tu hospital de la Princesa. Había ingresado junto a su marido, ella no pudo salir y él está saliendo poco a poco adelante. Sole, mi amiga, se siente muy agradecida por la atención y los cuidados recibidos, tanto por su hermana, ya fallecida, como el que recibe ahora su cuñado. A mí me emociona escucharla, porque habla de humanidad y vocación médica. Y ese, Julio, es tu lema. En medio del dolor, ahí estás tú y tu maravilloso equipo. Ya he dicho que hay 3 maravillosos argentinos en mi equipo. Y me dan las gracias de corazón, ¿no? Yo creo que, bueno, a pesar de la dexametasona, del tocilizumab, de un manejo en base a la mejor evidencia científica disponible, esta paciente ha fallecido. Pero sus hijos, su familia, sus amigos reconocen que, bueno, que se ha hecho todo lo posible y que esa dimensión humana de la medicina ha estado presente en todo momento. No sé, a lo mejor esto a mí, este WhatsApp, me produce más orgullo que nuestra última publicación en el Blue Journal o en el European Respiratory Journal. Sí, definitivamente. Y acá, particularmente en Argentina, o sea, esos gestos, esos reconocimientos también ayudan. Lo que no ayuda, como bien decía Eduardo, por ahí el sistema de salud, las condiciones de trabajo y demás. Y definitivamente son recompensas también a un trabajo que llevamos a cabo todos los días. Y después surgió otra pregunta, y por ahí para cerrar la sección de las preguntas, en la cual una colega en el chat pregunta si sigue existiendo la vocación. ¿Cuál es el rol de la vocación, particularmente a raíz del médico de Noah Gordon, en el que comenta nuestro colega que impacta el sacrificio de la vocación del protagonista? Y Julio, has citado a Barack Obama en tu presentación. Casualmente me tocó de cerca, estoy leyendo el último libro de Obama, Una Tierra Prometida, en la que comienza el relato cuando arranca su carrera política como senador, pero básicamente es su presidencia. Es el primero de 2 tomos, como de 800 páginas, así que es todo un relato. Pero es cierto que hay algo de vocación que lo lleva a una particularidad que tuvo como presidente, como político, como figura pública a nivel mundial. Lo relata desde el primer momento y uno se da cuenta de eso. Nosotros tenemos acá en Sudamérica, me parece a mí, nuestro propio ejemplo de alguien con características similares, que es el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Y estas figuras, la verdad que parecen diferenciarse, como el médico de Noah Gordon, diferenciarse un poco del resto por algunas características de vocación. Y la verdad es que en el mundo moderno no sabemos si sigue existiendo y no sabemos qué rol tiene, porque el mundo moderno se ha desromantizado bastante, me parece a mí, y un poquito esa vocación, nos preguntamos si sigue habiendo un rol activo en el día a día. ¿Ustedes qué opinan? Primero Eduardo, ¿no? No, vos, Julio, que lo vas a decir mejor que yo, seguramente. No. A ver, la medicina es una profesión indudablemente vocacional. Es una especie de sacerdocio, ¿no? Uno se compromete con los demás, uno estudia todos los días, uno se esfuerza cada día, uno trata de encontrar respuestas a todas las preguntas que le surgen paciente a paciente, ¿no? Y es una vocación compartida, ¿no? Porque yo siempre hablo de la orquesta, ¿no? Esto del nosotros, que he repetido varias veces, ¿no? Yo en el servicio siempre digo que somos una orquesta, ¿no? Y que, bueno, uno toca mejor un instrumento que otro y tal, pero lo importante es el resultado final, ¿no? Que la sinfonía sea armoniosa, ¿no? Entonces, esto exige rescatar estos valores. Y la vocación también hay que regarla
también hay que estimularla. En este momento los jóvenes médicos españoles, bueno, pues posiblemente sean los peor pagados de Europa. La inmensa mayoría son eventuales, tienen una inseguridad laboral importante, se les motiva bastante poco, se les reconoce bastante poco su trabajo, etcétera, etcétera. De manera que tenemos que reivindicar la dignidad, vuelvo a la dignidad, de una profesión como la nuestra. Y bueno, y creo que eso pasa también, creo que los que ya vamos siendo mayores jugamos un papel ahí, ¿verdad, Eduardo? Tenemos que transmitir ese entusiasmo. Yo recuerdo cuando yo era residente hace ya unos cuantos años, con un compañero de digestivo y otro de medicina interna, en las guardias hacíamos competiciones a ver quién veía más enfermos. Y lo puntuábamos, y el que cogía una vía central le dábamos 3 puntos, ¿no? Y si hacías alguna técnica determinada, más, ¿no? Y al final de la guardia desayunábamos juntos y estábamos picados, ¿no? En el sentido tal. Y ahora, yo a veces, ahora hago guardias de estas que se llaman de jefe de hospital, me acerco a la sala de residentes, allí hay 20 o 25 residentes, entonces éramos 3 o 4, y entra una enfermera y dice, salir uno. Y cuesta trabajo que uno se levante, ¿no? De manera que la vocación hay que estimularla, hay que motivar a esta juventud. Tiene que ser consciente de que ha elegido una profesión maravillosa, pero que es una profesión que generalmente no es para ganar mucho dinero, ¿no? Sino para ganar mucho afecto, mucho cariño y muchas satisfacciones personales que valen más que todos los euros y dólares del mundo. Y luego me gusta que hayas citado a Pepe Mújica, ¿no? Porque yo también lo admiro, ¿no? Y tengo subrayada una frase. Yo soy de esos que sigue utilizando, aparte de, en fin, de las nuevas tecnologías, en la medida de mis posibilidades, una agenda Deusto, ¿no? De estas en que cada día escribo una frase, un poema, subrayo en rojo o en amarillo algunas cosas. Y tengo una frase de Pepe Mújica que la subrayo y que la paso cada año de una agenda a otra, que dice algo así que por jodido que estés, siempre tenés algo que dar a los demás. Yo creo que eso forma parte de la vocación médica. Y luego, bueno, Barack Obama, ¿quieres que hable? No sé, yo me leeré los libros cuando tenga tiempo, ¿no? Como tú. Pero a mí esto de los valores, de profundizar en lo que nos une, del compromiso con los más vulnerables, lo de buscar el espacio de encuentro, esto me parece un discurso que comparto plenamente. Obama relata que sus inicios en realidad son en centros comunitarios, en zonas pobres del sur de Chicago, donde él nunca planteó una carrera política. Su carrera política fue como consecuencia de una forma de ver nueva a los problemas de la sociedad, en la cual un país se encontraba muy estancado en su sistema, en algo que estaba, ya lo vimos por cómo evolucionó la política e incluso la economía de Estados Unidos, estaba evolucionando hacia una crisis por un sistema estancado. Y él lo que comenta es eso, que la política misma lo fue llamando porque lo vieron, más allá del carisma que él tiene, lo vieron haciendo algo distinto, entrando con otros valores, encarando desde otro lugar. Él era abogado y tenía un futuro en un estudio de abogados y no mucho más, en uno de estos grandes bufetes que aparecen en las series. Pero bueno, por eso también lo traía un poco a colación dentro de lo que has comentado de sus citas. Así que bueno, Julio, muchísimas gracias, Eduardo. Walter es nuestro coordinador de la sección de enfermedades obstructivas e inmunología de la AMR y va a darnos una manito para cerrar con algunas recomendaciones literarias como ávido lector, Walter, ¿cierto? Sí, la verdad que como ávido lector, como vos dijiste, pero aficionado, no soy un profesional, pero me llamó la atención, por ejemplo, que Julio nombró 2 de los libros que más me impactaron de los 10 o 15 en mi vida, que uno es El médico de Noah Gordon
y el otro es El amor en los tiempos del cólera. Yo siempre digo que si tuviera que recomendar libros, tengo más, pero esos dos seguro que no faltarían en la lista. Y como anécdota, el médico me lo recomendaron una vez que yo viajé a España, en Barcelona, y cuando volví acá lo compré, y fue el primer libro, digamos, de mi era como lector después de haber sido médico, porque durante la facultad estuve, como todos saben, muy ocupado y ahí no me dedicaba a leer. Bueno, y a través de todo esto se me ocurrió hacer dos recomendaciones de libros donde los médicos son protagonistas, no por su actuación como médico, sino por alguna circunstancia especial. Y bueno, en primer lugar quería presentarles o recomendarles, si se me permite, un libro de José Saramago, autor que fue escritor desde joven, pero como ustedes ven, se catapultó a la fama en 1991 con el libro llamado El Evangelio según Jesucristo. No es el libro del que vamos a hablar, recibió el premio Nobel en el 98 y yo puse acá una oración que dice una pluma distinta. Y esta es una frase que no es de un crítico literario, sino de un vendedor de una librería muy importante en Buenos Aires donde yo compraba los libros, y la mención hace a que José Saramago escribe con un estilo muy raro y al principio cuesta adaptarse porque solamente utiliza punto y coma, no utiliza ningún otro signo para escribir, y bueno, eso hace que la prosa sea un continuo permanente, pero a pesar de eso logra los climas, logra las situaciones y como ahora les voy a comentar, en este caso, pasar por muchos estados a las personas. Y Noemí, por último, es la encargada de esa librería a la que yo iba, que fue quien me presentó, por decirlo de alguna manera, a José Saramago con el Evangelio según Jesucristo, una persona también muy lectora y admiradora de Cortázar. Por supuesto, ella no sabe que yo la estoy mencionando ni que está en este webinar. Bueno, el libro que yo quiero recomendar es Ensayo sobre la ceguera, uno de los libros más famosos, pasó al cine, se hicieron 2 películas que son realmente escalofriantes. Pueden ver arriba las tapas, las más comunes en las que apareció, y básicamente el libro trata de la situación hipotética de una epidemia en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, pero una epidemia de ceguera, lo que el autor llamó ceguera blanca. En general todos los ciegos ven oscuro, y acá la ceguera era como una luz que se presentaba y que impedía tener visión. El médico es contagiado por el primer paciente, que es como comienza el libro, y a partir de ahí empiezan a aparecer cosas que hoy nos parecen totalmente habituales, pero que en ese momento a mí me sorprendieron, como cuarentena, confinamiento, ocultamiento de la información, y la trama, no la vamos a desarrollar para que ustedes lean el libro, transcurre en lo que nosotros llamábamos antes en un manicomio, hospital psiquiátrico, donde todos los ciegos contagiados son confinados a una cuarentena que no termina nunca hasta que el protagonista, que es el médico, y su esposa provocan un hecho que hace que esto termine, y bueno, no les voy a contar el final. Acá les muestro una frase de Brian, uno de nuestros hijos, que dijo: una vez que lo empezás, no parás hasta el final. Con respecto al libro, lo he recomendado muchas veces, y Beatriz, mi mujer, dijo: generó en mí un permanente desasosiego. Es un libro para mí apasionante porque desde el principio al final nunca se sabe lo que va a pasar, y quizás he visto, inclusive en YouTube, algunos comentarios que volvió un poco a la palestra como libro recomendado en una situación como la que vimos actualmente. Por supuesto, como pongo acá, todas las situaciones de la pandemia están representadas en un libro
que fue escrito o publicado en 1995. Yo lo habré leído unos años después y realmente es apasionante, una vez que uno le toma el ritmo. Bueno, y en segundo lugar, Ian McEwan, escritor británico, es novelista y guionista, nacido en 1948, vive aún, por supuesto. Para los que no lo conocen, bueno, tiene infinidad de novelas. En 2008 el Times lo puso en la lista de los 50 mejores escritores británicos desde 1945. Para mí, Ian McEwan es un observador de los conflictos humanos internos. Muchas de las novelas que yo he leído presentan conflictos humanos, presentan personas con mucha introspección y con cosas que normalmente o cosas habituales, situaciones habituales que pueden generar un montón de sentimientos. Puse entre paréntesis, como nosotros ponemos en las referencias, el número 10, porque cuando vi la lista en Wikipedia me di cuenta que leí 10 libros de Ian McEwan. Y la verdad que en general todos me gustaron mucho. Por supuesto hay 3 o 4 que son mis favoritos, y el último es La Cucaracha, que es una parodia del Brexit, que la verdad que también es muy recomendable. Por último puse Goyo. Goyo era un paciente mío, psicoanalista de hace muchos años, que ya falleció, que fue uno de los que alimentó mi hobby de la lectura, porque era un lector, digamos, más que aficionado, y cada vez que venía a la consulta control me decía: te traje unos libritos a vos que te gusta leer, y me traía 4 o 5, por supuesto yo no podía leer al ritmo que lo leía él, pero él fue quien me presentó este libro, que es Sábado. Bueno, Sábado yo lo defino como un thriller psicológico policial del año 2005, donde lo que a mí me queda como más importante es el cuidado que debemos tener con las palabras o con las cosas que nosotros hacemos con nuestro saber médico, no tanto en las consultas, sino en general con lo que uno puede interactuar con las personas, ¿no? Básicamente, el libro trata de un médico, un neurocirujano muy exitoso, que un sábado a la mañana, durante una manifestación que fue real contra la guerra de Irak, tiene un incidente automovilístico, tiene un pequeño choque con otra persona. La persona baja de su auto, enloquecido, fuera de sí, tienen una discusión, amenaza, y el médico se da cuenta que el paciente tiene lo que nosotros decimos acá el mal de San Vito o la enfermedad de Huntington. Y en el intercambio de palabras, el médico le dice a esa persona que él padece una enfermedad que lo va a matar, padece una enfermedad que seguramente se la pasó su padre, y padece una enfermedad que le provoca mucho de lo que en este momento le está sucediendo: la impulsividad, la agresividad, pérdida del control, además de los movimientos involuntarios. Bueno, sigue el médico su día, y al final del día, ese día sábado, tiene la visita inesperada de esa persona, de ese sufriente de la enfermedad de Huntington, porque no era su paciente, y vive dentro de su casa hechos policiales involucrando a su esposa, a su hija y a su hijo. Realmente es también apasionante, y nos puede mostrar la dimensión de lo que pueden ser nuestras palabras con otras personas. Bueno, por último, y para terminar, quiero aclararles esto, que yo soy un lector aficionado, no un crítico literario, que ambas novelas me impactaron en su momento. Tal es así que las describo, como les dije recién, a más de 10 años de haberlas leído y sin haberlas releído. Y lo que he comentado se ajusta solo a mis sensaciones, no son descripciones exactas, ¿sí? Y por último, son verosímiles, como todas las buenas historias, de ficción.
Bueno, con esto era lo que yo quería decir y mostrar para culminar este webinar que realmente me gustó mucho, me impactó, digamos, cómo muchos médicos pueden realmente tener en cuenta un montón de cosas que a diario no tenemos en cuenta, pero para terminar digo que alimentar la vocación puede ser una tarea no muy difícil, escuchando a la gente y hablando con la gente, y eso muchas veces no nos lleva más de 5 minutos en nuestra consulta. Nada más, eso es lo que quería decir. Buenísimo, muchas gracias, Walter. Y bueno, vamos cerrando. Julián. Bueno, ¿cómo están todos? Realmente ha sido una sesión extraordinaria. Quiero felicitar a la sección por esta idea. Es algo que tenemos que compartir, tener otras miradas, otras posibilidades para poder intercambiar opiniones desde otro lugar. Así que felicito, las ponencias fueron extraordinarias y realmente creo que esto nos acerca. Lo importante es que este año hemos puesto como eslogan de la asociación el Somos AMR. Esto implica conocernos más, estar más cerca uno del otro, compartir nuestras experiencias, no solamente desde el punto de vista científico, sino también humano. También tenemos en nuestro desarrollo ya del año pasado la AMR Solidaria, también eso es muy importante, todo sumado a Somos AMR y trabajando en equipo podemos lograr ser solidarios con los demás. Y este año hemos incorporado una última actividad que es nuestro nexo con la comunidad. Se hizo un video hace poco de vacunas con respecto a la comunidad para llegar a la comunidad y estar nosotros presentes también, relacionándonos con la gente. Estamos aprendiendo, realmente fue algo es apasionante escuchar las ponencias, especialmente Julio nos dio una lección de cómo se trabaja en equipo, de qué manera tenemos que intercambiar, interactuar, y ha sido una jornada de intenso aprendizaje para todos. Les quiero agradecer a Eduardo, a Walter, a Manuel, y por supuesto a nuestra webmaster, Muriel Cabrera, que siempre está detrás de escena, en el backstage, haciendo que esto funcione maravillosamente bien. Así que les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana y realmente tenemos muy buenas recomendaciones de Walter y también las que hemos visto para poder el fin de semana hacer actividades de lectura, también ver pintura y pensar de otra manera esta pandemia que nos ha tocado vivir y que quizás sea en el futuro motivo de muchos libros, quizás Walter también y muchos escritos vinculados a esto en los próximos años, pues son experiencias que quedan y les puedan dar ideas para que se generen historias. Así que de mi parte, un nuevo agradecimiento, no hay palabras más que puedan llenar este espacio. Y bueno, si alguien quiere decir algo más, lo escuchamos. Pero de mi parte es algo extraordinario el suceso de hoy a la mañana. Bueno, no, simplemente que esperemos que se repita, porque sea, si recibir las recomendaciones o interactuar con otras secciones, pero la verdad que quizás salir un poco de nuestra rutina. Bueno, por lo que veo, Manuel lee, todos leemos, y bueno, a veces uno dice que eso por ahí nos lleva a otros mundos, ¿no? Nos lleva a otros mundos y bueno, y también sirve para aprender. Siempre toda novela está basada en algo real. De hecho, por ejemplo, del neurocirujano, el escritor se pasó un año entero al lado del neurocirujano viéndolo trabajar antes de escribir el libro. O sea, hay gente que es más loca que nosotros, ¿no? Sí. Bueno, realmente sí. A mí lo que me parece bueno es que todo esto nos ayuda a pensar, ¿no? Y cuando uno piensa, nosotros podemos pensar un hospital mejor, podemos pensar una medicina mejor, pero creo que también tenemos que pensarlo en un contexto, ¿no? Tenemos que pensar un país mejor también, ¿no? Tenemos que pensar un país Tal cual. haya, a ver, como para mucha gente, no hablo de la pandemia, olvidémonos de la pandemia, pero supongamos en un momento determinado ir a un teatro con un valor de una entrada que es inaccesible para el 70% de la población, la verdad que eso no está bueno. Lo que está bueno es que la cultura, la pintura, todo esté al alcance de la mano, ¿no? Y en este sentido, bueno, nosotros desde nuestra sociedad científica lo que podríamos hacer para mejorar la salud pública y la salud en general es tratar de ver cómo
la sociedad científica puede tener un acercamiento con aquellos que deciden en salud para poder tener un espacio mayor que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Eso me parece que estaría bueno. Sí, Eduardo, estamos en ese camino, lo estamos logrando. Hoy es un ejemplo de cómo este camino se va gestando entre las personas que se van integrando. Así que realmente es maravilloso escucharte también. Esa reflexión es muy buena. Damos por Manuel, finalizar este webinar, si ustedes están de acuerdo. ¿Cómo Bueno, no? Tengan todos un que buen fin tengan de un semana. excelente fin de semana. Gracias Exactamente. igualmente. Muchas gracias por buen fin de. Hasta luego. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau.